También por esta última noche que estoy aquí con ustedes desde ya. Gracias por la hospitalidad de cada uno, gracias por el amor, por el cuidado que nos han dado, hermano. ¿Sí? Ruth capítulo 4, este es el último mensaje que vamos a tratar. En esta noche quise tratar este tema, la bendición de un bebé. A ver, ¿cuántos son papás? Levanten su mano. De eso hay que, uy, acá hay de sobra, ¿ya? ¿Cuántos son abuelos? Levanten su mano. ¿Ya? ¿Cuántos son tatarabuelos? Levanten más. ¿Ya? ¿Todavía? Allá, entonces estamos bien, ¿no? Ya. Muy bien, vamos a dar lectura si me acompañan. Ruth capítulo 4. Vamos a ver el versículo 11 hasta el versículo 17, por favor. Ya, si me acompañan ahí, y te voy a pedir que si tienes un lapicerito o un color, hermana, de repente un labial ahí, que marque su Biblia, ¿ya? No, no lo vaya a hacer así. Ya, vamos a leer algunos textos y vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. ¿Listo? Ruth capítulo 4, versículo 11. Si lo tienen, me avisan. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice así: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, testigos somos que qué, que Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, ¿como a quién? Como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre, ¿dónde? En Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven marquen esta expresión, te de Jehová. Todo ese término, márquenlo, te de Jehová. Versículo 13. Vos, pues, tomó a quién? A Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella y subrayen, Jehová le dio, eso subrayen en sus Biblias. ¿Qué le dio Jehová? Que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 14, y las mujeres, ay hermanas, siempre las mujeres, ¿no? ¿Qué dice ahí? Decían a Noemí, a ver, hermanas, ¿qué dice? Loado sea quién, Jehová. Subrayen, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado, ¿dónde? En Israel, el cual será restaurador de tu alma. Subrayen eso, esto es importantísimo. Restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué tremendo, eso no se ve hoy. ¿Qué dice el versículo 16? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue, subrayen, su haya, esa es otra palabra para marcar. Y todos juntos, ¿qué dice el de último texto, el 17? Y le dijeron, o le dieron nombre a las vecinas, diciendo, ¿le ha nacido un hijo a quién? Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y si tú sigues la descendencia, al final vamos a hablar ancestro de quién era. Hermanos, entonces me acompañan en unas palabras de oración. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias que el día acaba, pero tú nos tienes con vida. Y usted todavía sustenta nuestro vigor, nuestras fuerzas. Permítenos disfrutar al recorrer la escritura de esta pequeña porción, las verdades fundamentales y el desafío que tienes para nosotros como padres en esta sociedad. Danos gracias, Señor, danos comprensión y usted pueda ayudarnos a entender, a aceptar tu verdad. Es la oración que elevamos, esa es nuestra fe y es nuestra esperanza a usted, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A ver, estos son nuestros dos hijos. Les quise poner un poquito algunas fotos. Este es nuestro hijo mayor, David Josías, o fue, y este es nuestro hijo menor, Natán Elías. ¿Se parecen o no? Uno nació el 26 de noviembre del año 2010 y el otro nació 6 años después, pero parecen, ¿cierto? Alguien me dijo, pero son igualitos al papá, pero por la gracia de Dios un día se parecerán a la mamá, ¿cierto?
¿ya? Entonces, pero ahí están nuestros hijos y ellos son lo que actualmente, a ver, son, ya están grandes, ¿no? Quería mostrarles esta noche, ella es mi esposa Evelyn, mi hijo mayor David Josías. Bueno, hoy le mostré una foto a Samuel, ya casi está acá, casi el tamaño de su mamá está David, y Natán, ahí están esas plagas, ¿ya? Así que esos son nuestros hijos, pero me gustaría que compartamos en esta noche, hermanos, sí, y conjuntamente con ustedes, me gustaría que disfrutemos la palabra de Dios, porque voy a hacerte una pregunta para que entiendas por qué me gustaría hablar de este tema como familia y pareja. ¿Cuándo fue la última vez que te has reído, pero así, de gozo? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, usted brotó de sus labios una sonrisa, pero de regocijo, ¿me entiende? De una alegría, pero a más no poder, que tanto que cuando veían los hermanos que usted entraba a la iglesia, usted no caminaba, usted estaba flotando, para que entienda. Yo creo que fue de todas las veces que hemos conocido y disfrutado cosas cuando nos dieron la noticia que íbamos a ser papás, ¿cierto? ¿Recuerda usted esa vez? ¿Recuerda aquel acontecimiento? Yo me acuerdo cuando mi esposa vino, y en nuestra iglesia hay varios doctores, ¿no? Y vino una de las hermanas, le hizo un test a mi esposa, tenemos dentro de la iglesia un centro prenatal, entró ahí y cuando yo vi que vino su cara y mi esposa nomás, créeme, yo me agarré fuerte de la silla y dije, ay Señor, dije, ¿cierto? Ay de mí. Y fue allí donde nos dieron la noticia que mi esposa estaba embarazada, en este caso de nuestro primer hijo. Luego pasaron los años y mi esposa quedó otra vez embarazada, unos 3 años después, y tuvo una pérdida en realidad. No, no sabemos cuál era el sexo del bebé, todavía no estaba en ese momento, pero tuvo una pérdida. Y pasaron 3 años más y ahí nació el segundo angelito, ese querubín que ven ahí, ¿no? Nació Natán, ¿ya? Se supone que él debía ser David para corregir, o perdón, Natán para corregir a su hermano David, pero es totalmente lo contrario, ¿ya? Este corrige a este, para que entiendan, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende que va a ser papá, ¿usted se ha dado cuenta que el bebé es un miembro pequeño de una familia, pero hace que el amor sea más fuerte entre los padres o no? Sí. De hecho, cuando uno se entera que su esposa está embarazada, los días son más largos, ¿cierto? Las noches son las más eternas. La cuenta bancaria se hace más pequeña. Tus ojeras, querida hermana, se hacen más pronunciadas, ¿cierto? La ropa de los papás cada vez más deteriorada. El pasado olvidado, el presente es una realidad, pero el futuro de nuestros hijos, algo por lo cual nosotros queremos vivir. El problema es que cuando uno ve las fotos de sus hijos, uno llega a una sencilla conclusión, hermano. Con mi esposa estábamos viendo la vez pasada fotos de nuestros hijos y me dijo esto, Brian, ¿no te has dado cuenta de algo que yo la quedé mirando de qué? Yo digo, mira, las fotos y la mujer tiene un ojo clínico, ¿cierto? Hemos envejecido, me dijo. Yo la miré y le dije, bueno, tú, ¿no? Yo todavía, ¿no? Pero ella me dijo eso, hemos envejecido. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cierto o no? Uno ve crecer a los hijos, los ve crecer, caminar, correr. ¿El problema cuál es? Que uno empieza a tener canas. Yo antes no era así, hermano, era más atlético, de verdad, ¿ya? Pero nacen los hijos y uno se va envejeciendo, pero son años que uno disfruta. Así que en esta noche me gustaría ver por qué Dios dice que los hijos son una bendición. ¿Estamos todos de acuerdo que nuestros hijos son una bendición o no? Veamos un poquito, porque la cultura hoy no dice eso. Primero, por el principio de vida. La palabra concebir que aparece aquí, si tú ves conmigo Ruth capítulo 4, el versículo 13, dice que vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio, y ahí está la palabra. ¿Qué le dio Jehová? Que concibiese qué? Un hijo. ¿Quién es el autor de la concepción, hermano? Jehová, ¿vieron? Si ustedes ven el nombre de Jehová que han marcado, que yo les pedí que marque, aparece un montón de veces dentro del círculo de una concepción. Y la Biblia justamente, concebir, habla de engendrar, habla de, esta palabra me llamó la atención, gastri, es una palabra genao en hebreo que significa gastri. Y claro,
Cuando las mujeres quedan embarazadas, ¿dónde empiezan cierto? ¿Dónde empiezan? Ahí, ¿cierto? Y va empezando a crecer esa adorable criatura dentro del vientre, ¿cierto? Bueno, de ahí justamente habla cuando una persona ha quedado encinta, en este caso una mujer. Ahora, también la Biblia menciona algunas cosas para poder respaldar esta verdad. Dios considera hijos, personas, seres vivos, seres humanos, desde la plena concepción. Miren conmigo algunos textos que probablemente la mayoría de ustedes no conoce y le es familiar. Salmo 139, tú creaste mis qué, me formaste, mira bien, ¿dónde le formó? ¿Vieron? No te fueron desconocidos mis huesos. Miren lo que dice acá, mi embrión o tus ojos vieron mi cuerpo en qué. En tu versión dice mi embrión, aquí habla de gestación. ¿Dónde está presente Dios? ¿Desde qué momento en la vida de nuestros hijos? Desde la concepción. Así que, hermanas, nada de vientre por alquiler. Eso es una idea totalmente diabólica. Es lo que hizo Abraham y Sara, según Génesis 16, ¿se acuerdan? Fueron y trajeron una sierva esclava y dijeron, ah, no, con este vientre puedo tener. No, nada de eso. Y por otro lado, la cultura te dice hoy que una persona puede incluso abortar hasta los 6 meses, he escuchado acá en Colombia, ¿cierto? 7 meses ahora. ¡Qué aberración! ¡Qué aberración! Cuando la Biblia dice que Dios está, miren la presencia de Dios desde el campo de gestación de un bebé. De hecho, la Biblia habla mucho de esto. ¿Se acuerdan cuando María visitó en el monte a Elizabeth y a Zacarías? Cuando ella estaba encinta, se acerca a María y la Biblia dice, la criatura saltó cuando, hermanas queridas, ¿te acuerdas cuando empezó a moverse el vientre? ¿Se acuerdan ustedes o no? Uy, parece que batió y no era el papá, era el bebé, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Son momentos de ternura y que uno lo va a recordar. Miren otro texto acá. La criatura, obviamente, ¿de qué? ¿De qué? Miren esta palabra. ¿De qué saltó la criatura? O sea, que aún en el vientre sienten. No lo olvides. Ellos sienten. Ellos pueden palpar el gozo desde el pleno alumbramiento en este caso. Desde ahí, la Biblia nos habla que Dios está interesado en la vida humana. Isaías dijo lo siguiente, el Señor me llamó antes de que, ¿qué? Antes que incluso estuviera donde, en el vientre de mi madre. ¿Vieron? Solo son textos para respaldar. Si tú ves al profeta Jeremías, él llega a decir exactamente lo mismo. Miren, antes que te formases, ¿dónde? En el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. ¿Creen ustedes que Dios tiene un propósito para nuestros hijos según este texto? Sí, los tiene. Hay una dirección que Dios le da a ellos. Y por alguna razón lo trajo a tu hogar. Quiero que entiendas eso como papá y como mamá. Ahora, esto es lo que dice la escritura de la concepción. ¿Qué dice la cultura de hoy? ¿Sabían ustedes que un tercio de los personajes en Estados Unidos, las familias, no quieren tener hijos? Hay una organización llamada NON, que en siglas en inglés significa no hijos por elección. Ellos disfrutan y conversan lo dulce que es estar casados sin complicarse la vida con hijos, dicen ellos. Miren qué aberrante. Ellos dicen que traer un hijo al mundo es traer problemas. ¿Y para qué tener más problemas de los que ya tenemos? Y es una organización legal todavía en esta nación. Lamentablemente estamos viendo que nuestra cultura, ¿qué hace con los bebés, hermano? Dígame, ¿lo ven una bendición? No. ¿Cómo los consideran? Un estorbo. ¿Para qué? Para cumplir mi sueño en la profesión o la carrera que quiero entender, ¿cierto? Es un problema hoy en día, es una carga. No se ve con los ojos clínicos del Dios Todopoderoso, que por cierto, Él es el autor de la vida. Deberíamos como iglesia cultivar en nuestra juventud, en las parejas nuevas, este concepto bíblico de saber que los hijos son una bendición. Sin embargo, te voy a poner cifras de mi país, solo de mi país, ¿cierto? Por ejemplo, si tú ves en mi país,
En mi país se realizan 410.000 abortos al año, por decirte una cifra. Otro texto que también yo te puedo poner acá como una estadística es que el 13% de todas las muertes maternas, otra vez en mi país, en el mundo, son por aborto y por cada mujer que muere el aborto, 10 de cada 15 quedan con secuelas. Yo te dije, en mi iglesia tenemos un centro prenatal. Mi esposa atiende dentro del centro y conversa con chicas que han abortado, madres adolescentes que han tenido un bebé con un trauma terrible. Y la mayoría de las que ha abortado, ¿saben lo que le cuentan? Su sentido de culpabilidad. Claro, eso no te dice la psicología y las famosas corrientes filosóficas de hoy, ¿cierto? ¿Vieron? O sea, si ustedes van al valor de la cultura, está en contraposición de los valores bíblicos. Y quiero decirles algo, hermanos, porque un país apruebe y haga legal algo, no significa que Dios está de acuerdo. ¿Entienden eso? Porque hasta podemos llegar a pensar como iglesia que porque es legal, culturalmente hablando o penalmente hablando, Dios está de acuerdo y no siempre es así. En este caso, Dios respalda la vida. Y otro, que el 94% de pacientes atribuyen el aborto a la causa de infertilidad. Ya no pueden volver a tener hijos y está el sentimiento famoso de culpa. Sin embargo, yo te voy a decir algo que personalmente creo que un día sucederá en el Perú. Un día, un día, mi país pagará muy caro por las muertes que ha causado. Un día, Dios se va a levantar en juicio contra las naciones, porque la Biblia dice que Dios aborrece, Proverbios 6, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cómo se le llama al aborto? Atraso menstrual. ¿Qué término para más técnico de haber cambiado? ¿Qué dice Dios que es esto? Homicidio. Queridos hermanos y papás, nunca cambien los conceptos de Dios. Lo que en el pasado para Dios era pecado, hoy sigue siendo pecado. La vida de nuestros hijos está ante los ojos de Dios y Él considera la vida desde plena gestación como algo valioso. Que la iglesia no cambie estas virtudes, estos principios, estos fundamentos de la palabra de Dios. La presencia de Dios está en un niño, hermanos. Y de por cierto, los hijos o los bebés son una bendición. Déjame demostrarte y respaldarte con algunos textos la palabra de Dios. Dice así, lo he puesto en otra versión. Los hijos que nos nacen, ¿qué son? A ver, lean ustedes, hermanos. Son ricas bendiciones. ¿Son un problema? ¿Son un estorbo? ¿Qué dice Dios? Que nuestros hijos son ricas bendiciones. Mira el texto. Feliz el hombre que tiene muchas flechas, muchos hijos. ¿Somos felices por la vida de nuestros hijos o no? Sí, de hecho, la presencia de un niño cambia una familia o no. Yo una vez hablé con un misionero, estábamos en Argentina y él me dijo, la vida mía no tiene por qué cambiar porque mi hija va a nacer. Al tiempo su esposa queda embarazada, su esposa es de Costa Rica y otra niña venía en camino y nace la otra niña y él dijo, no, pero mi vida tiene que seguir siendo de la misma pujante vigor, no tiene por qué cambiar. Y yo lo miré a ese hombre y dije, este no tiene ni idea lo que es el papá, porque te recuerdo, querido hermano, que un bebé cambia la vida o no. ¿El hogar sigue siendo igual cuando viene la presencia de un niño? No. Y si no me crees, ¿cómo cambió Dios al mundo? ¿Qué hizo? Porque un niño nos es nacido. Hijo, un niño cambió la historia. Amén. Vino nuestro Redentor en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando los ángeles hablaron de la venida del Hijo de Dios, ¿qué dijeron? Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es? Cristo el Señor. ¿Un bebé cambió la humanidad o no? Sí, la cambió. Y si no era una amenaza, ¿por qué Herodes quiso mandarlo a matar? Hazte esa pregunta. Si la vida de un bebé no tiene importancia, ¿por qué hubo en el pensamiento diabólico de Herodes a exterminar a todos los bebés? ¿Entienden eso?
Lo mismo sucedió en los tiempos de Faraón. Vino y quiso exterminar porque había un rumor de la profecía que nacería un redentor y después saldría Moisés. ¿Entienden eso? Siempre que veas a Dios obrando en bebés, Dios los considera una dicha para los padres. Nunca lo olvides. Por otro lado, por ejemplo, la Biblia dice lo siguiente, Él hace habitar en casa a la mujer que, ¿qué dice cuando tiene hijos? Míralo, léelo. Gozosa de ser qué. A ver, mamás, ¿están contentas con sus hijos, no? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cierto o no cierto? Las mujeres encuentran en ser mamá una dicha tremenda. Por eso la Biblia nos dice que los hijos son una bendición. Y tal vez tengamos que, cuando acabe esta prédica, hermano, al ir a casa, tal vez tomar a nuestros hijos y dejar de decirles que por culpa de ellos, yo he escuchado a papás hablar esto, papá y mamá no están juntos más. A veces ellos cargan con la culpa, ¿verdad? Y a veces como papá tengo que orar con mi esposa, Dios guárdame que un día yo tenga que discutir con mis hijos por qué papá y mamá ya no están juntos. Cuide su hogar, como hablamos el día lunes, pelee por su hogar, porque lo que está en juego es el futuro que Dios tiene en pos de nuestros hijos. ¿Entiende eso? Hágale ver que ellos tienen un propósito. Una vez me preguntaron, hermano, ¿y cómo lo hago? Dígales que son pecadores. Enséñeles que han faltado a Dios. Hábleles que hay un Dios santo y justo y que ellos no pueden tener acceso. Y enséñeles que hay un solo redentor. ¿Y quién es? Es el Hijo de Dios. Quiero pedirles un favor. Ya les presenté la foto y lo he hecho intencional. Lo voy a hacer, hermano. Oren por la salvación de mis hijos. Yo, hasta donde yo sé, nunca he salvado a nadie. Yo puedo ser un buen predicador, un buen teólogo, no sé, maestro, profesional, erudito, no sé, pero yo no puedo salvar a mis hijos. Con mi esposa estamos llegando a una conclusión, caer de rodillas para orar para que ellos se arrepientan de sus pecados. Hermano, ¿qué estás hablando? Tú eres el pastor allá en Perú. Eso no hace a ellos salvos. Ellos pecan porque son pecadores, porque hacen lo malo ante los ojos de Dios y ellos necesitan una relación con Dios. Y hasta donde yo sé, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino quién, solo Jesús. Y nuestro deseo es que ellos tengan un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y no me harías un favor tan grande como dijo Carlos Spurgeon, que ores por la salvación de mis hijos. Les animo y les quiero pedir y poner esa carga en ustedes. Acuérdate de nuestros hijos David y Natán, que Dios toque sus corazones. Los hijos son una bendición del Señor. Jesús dijo, ¿no habéis leído las escrituras? Miren lo que dicen acá, pues dicen a los niños y a los bebés que les ha enseñado a darte alabanza. ¿Se acuerdan una vez Jesucristo caminó entre las multitudes y empezó a hablar de las bienaventuranzas y una mujer le salió al encuentro y gritó delante de toda la multitud, bendito los pechos que te dieron de mamar? ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia. Y, o sea, ¿a quién atribuyeron el gozo? ¿A Jesús? A María. Qué bendita la mujer que te dio a amamantar, le dijeron. Los judíos, en la antigüedad, los niños son una bendición. Y con la autoridad de la palabra de Dios y como Dios como mi testigo, lo voy a decir. Nuestros hijos, hermanos, no son un estorbo. ¿Qué son? ¿Qué son? No lo olviden, no lo olviden. ¿Entiende eso? Y es la inversión más grande que como padre haremos. Los hijos son una fuente de gozo. Si no me crees, mira Ruth capítulo 4. Yo te hice marcar una palabra, mira el versículo 14. Y las mujeres, ay, las mujeres, ¿qué decían? A Noemí, ¿qué decían, hermanos? Loado sea Jehová. Cuando nace el niño, ¿qué dijeron? Noemí, ahora vamos a ver, ahora vas a saber lo que es bueno. Noemí y Ruth han dormido bien, ¿cierto? Porque ahora las patas de gallo te van a crecer. No, no fue así. ¿Qué es lo que dijeron? Alabado sea quien. ¿Dieron gracias a Dios por esa adorable criatura o no? Sí. Mira, yo no sé si tú como papá haces un alto
y miras a esos mocosos que van creciendo y uno dice, Dios, gracias por la vida de estas criaturas, ¿cierto? Son unas plagas, se parecen a su mamá, pero Dios, gracias por ellos, ¿verdad? Ya codea a su esposa nomás, ¿ah? No hay nomás, hermanas, es una broma, cualquier cosa sus esposos me lo sugirieron. ¿Listo? No, no. A ver, miren lo que dice la Biblia, solo esta parte. Jesús usó la analogía, la comparación del momento del alumbramiento de una mujer. Miren, cuando da luz, ¿qué dice que tiene? ¿Se acuerdan, hermanas? ¿De se acuerdan? Porque ha llegado su hora. Y la mujer que dice, mi hora ha llegado, ¿cierto? ¿Y qué más dice el texto? Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de qué. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Vieron? ¿Qué fue más grande, el dolor con que ustedes dieron a luz o el momento cuando el niño empezó a llorar? A ver, si ustedes lo recuerdan. ¿Cierto? Yo no tengo que explicar mucho de esto. Una vez estábamos viendo una película con mi esposa y la mujer estaba dando a luz y los paramédicos no sabían qué hacer con la mujer porque era primeriza, tenía un dolor espectacular, se desgarraba, se jalaba el pelo y ahí llega el esposo y le dice, ayuda, ayuda a tu esposa, dale la mano, le dice, señora, por lo menos dígale algo a su esposo y la mujer, y él estaba así, la mujer, amor, le secaba la frente, amor, qué gozo, vamos a tener, dile algo, le decían a tu esposo. Y la mujer no tuvo otra, por el dolor, te odio, le decía, ¿no? Bueno, a veces pasa, ¿no? Pero aquí vemos que cuando un niño nace, ¿qué trae? ¿Qué trae? Trae gozo. Los niños, los hijos que Dios nos dio, son una fuente de gozo. Miren el versículo, el Padre del justo, mira bien el texto, se regocijará. Y en gran manera, no cualquier mocoso. Y el que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrense, ¿quiénes? Tu padre y tu madre. Y regocíjese, ¿quiénes? La que te dio a luz. Son una fuente de gozo, hermano. Ahora, vamos a hacer un alto y avancemos. Porque en algún momento, uno de los textos lemas para nuestros hijos es, instruye al niño, ustedes lo saben. Y aun cuando fuere que a ver, un ratito, hagamos un alto. Instruye al niño cuando fuere viejo. ¿Cuánto dura una instrucción? Mi papá siempre dice esto. Una cosa, Brian, es ser papá de un bebé. Otra cosa es de un niño. Otra cosa es de un adolescente. Otra cosa es de un hombre casado. Cuando nació nuestro primer hijo, y es una bala, el mayor, mi papá me miró y me dijo, ya ves, hijo, ahora Dios te va a hacer pagar todo lo que me hiciste, ¿no? Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que como padres se nos lleva una instrucción con ellos. ¿Y quieres que te diga algo? La responsabilidad no es de un pastor sobre tus hijos. ¿O estoy equivocado, hermano? La primera institución educativa, ¿cuál es? El hogar. No son los profesores de la escuela de tus hijos. Ellos van a ayudar, los líderes te van a ayudar, pero tú y yo somos responsables. Y es la inversión prioritaria que no debes perder de vista. Tú y yo somos responsables por la instrucción y la crianza en disciplina y el temor de Dios que le demos a nuestros hijos. ¿Y de dónde sacas eso del libro de Ruth? Porque mira Ruth capítulo 4, ¿qué dice el versículo 16? Miren, y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y ella fue ¿qué? La palabra en hebreo es Naamán, que significa instructor pero habla de discipulador. O sea que aquí intervino la abuela incluso, para que entiendan. Ahora, hermanos, hagamos un alto, porque lo que vamos a hablar ahora es muy probable, espero que cuando acabe esta prega yo me voy corriendo, porque seguro no me van a tirar las sillas, ¿ah? ¿Ya? A ver, ¿la disciplina de Dios es importante o no? Sí. Aclaremos algo. Nunca por error, siempre por pecado. ¿Está claro o no?
Partemos de esa base. Nunca por un error, solo por pecado. Y entonces nosotros somos la herramienta de Dios para instruir a nuestros hijos en una corrección para que caminen con Dios. Miren, hermanos, yo quiero aclarar esto porque estamos viviendo tiempos donde la Biblia en las iglesias ya no es suficiente. ¿Por qué crees que ha entrado tanta psicología a la iglesia? ¿Por qué ha entrado tanta filosofía? ¿Por qué tantos puntos de vista con este tema cuando la Biblia, a ver, abunda en el concepto de instrucción y disciplina? Voy a hacerte una pregunta. ¿Aumentó la psicología en el mundo o no? Sí. ¿Tú ves niños más educados? No. ¿Ves más respetuosos sobre mayores? No. Libro de Levítico 19 dice, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Tú ves eso hoy en día en la sociedad? No, porque abajo dice yo Jehová. ¿Y quién debía cultivar esto? El padre al hijo. Debía enseñar el respeto, la estimulación de los principios de Dios de temprana edad. El problema es que hoy ya no se cree que la Biblia es suficiente, entonces tengo que ir a alguien especialista porque no es suficiente, ¿verdad? Hermanos, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué pasa? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué más? ¿Queremos hijos sabios? ¿Queremos hijos temerosos? ¿Queremos hijos que puedan temer a Dios y vivir una vida digna de sus ojos? Solo hay una manera. Usted y yo somos la herramienta de Dios, porque la disciplina del Señor es protectora. Miren, vamos a tomar este ejemplo de la experiencia de Noemí. Ustedes saben cómo comienza el libro de Ruth, con un varón, una familia, Elimelech, ¿y quiénes? Su esposa y sus dos hijos. Ellos huyen del lugar que Dios tenía para ellos. Nunca oran, nunca consultan a Dios y solo a través de las consecuencias aprenden a decir, ¿por qué no escuché? Llegan a los campos de Moab, muere Elimelech. La mujer, en este caso Noemi, queda desamparada de sus dos hijos. Luego mueren sus dos hijos, Malón y Kelión, debilucho y enfermizo. Y al fin y al cabo queda Ruth y dos viudas más, sus nueras. ¿Y saben lo que ella dice en el capítulo 1? La mano de Jehová ha salido contra mí. La expresión es la disciplina del Dios Todopoderoso. ¿Ustedes conocen a alguien que prospere contra la mano de Jehová? No hay. Ese fue el resultado de Noemí. Por esa razón ella termina diciendo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Ella experimentó la disciplina de Dios, pero ella con el pasar del tiempo se dio cuenta que la disciplina era protectora. Y quiero decirles esto, hermanos, la disciplina de Dios sobre nuestros hijos es para protegerles. Te lo explico. Miren lo que dice el texto, la necedad está ¿dónde? Y que después que dice, más, ¿la vara de qué? Lo alejará de él. ¿Cuál es la medicina bíblica de Dios cuando nuestros hijos son necios? La vara, ¿cierto? Ahora, hay que usarlo con sabiduría y amor, si es verdad, pero la vara aleja a un hijo de la necedad. Miren el siguiente Proverbios 23. ¿Qué dice el texto? No rehuses. ¿No rehuses qué? Ahora ya no es un niño, ahora es un muchacho. Porque si lo castigas con qué, no qué, lo castigarás con vara, presta atención a este texto, y librarás su alma, ¿de dónde? De las profundidades del Hades. ¿Vieron? ¿Vieron la sabiduría de Dios? A ver, hermanos, ¿a cuánto ustedes han recibido una buena tunda por haber hecho lo malo? ¿Se acuerdan o no? Ya levante su mano. Oye, así has quedado, pues. Ya. A ver, ¿alguien de ustedes ha muerto? Mira, mis papás, los dos se ponían tan bien de acuerdo cuando nos disciplinaban y nosotros somos cuatro varones. Tú no podías negociar ni con uno ni con el otro. Eran especialistas disciplinando. Mi papá era un hombre hasta el día de hoy de palabra, mi mamá con lo... Mira, tú te ibas allá y allá llegaba el proyectil, para que entiendas, ¿no? Pero increíble que la disciplina de ellos dos funcionó. ¿Quieres que te diga algo, hermano?
Mis cuatro hermanos amamos a nuestros papás, los respetamos. Y sus nietos, mis hijos, mis sobrinos, aman a su abuelo. ¿Sabes qué? Yo no he crecido resentido. Te voy a contar una experiencia. Yo tenía 14 años, esto se lo conté a los chicos del campamento. Yo tenía un problema muy personal. Me gustaba agarrar dinero, así que cuídate de mí. Y tenía la, primero era, bueno, ustedes es el peso, nosotros es el sol, sol por sol, sol por sol. ¿Cómo es el engaño del diablo? Poco a poco, siempre es así. Hasta que un día agarré más. Y mi mamá estaba juntando un dinero para comprarnos ropa del invierno. Se acercaba el invierno. Y un día abre el cajón y no encuentra el invierno, en este caso, el dinero para comprar los gastos de invierno. Entonces preguntó a uno por uno, fue al mercado, de repente se le cayó, no, o sea, se puso en pánico mi mamá, porque ahorrar en esos días era muy complicado. Y tú sabes cómo es el pecado, ¿cierto? Yo fui al mercado, compré juguetes, golosinas, y mi papá me hizo una consulta. ¿Has visto el dinero? Yo le dije que no, y todo se me chorreó por acá. Y yo miré así, y miré la cara de mi papá que estaba así, se acercó al mueble y sacó un cinturón largo así, con el que antes afeitaban la navaja, para que entiendan. Y yo miré y me dijo, pasa al cuarto. Y yo dije, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Entiendes? Y recuerdo, hermanos, que mi papá me dio, allá decimos, de Padre y Señor mío, no me pude sentar 2 días. ¿Tú sabes qué es lo que más recuerdo? El dolor ya pasó. Después que mi padre me disciplinó, se sentó a mi lado y lo vi llorando por primera vez en mi vida. Me abrazó fuerte y me dijo, si yo no te corrijo ahora, tú vas a ser un delincuente, me dijo. ¿Por qué robaste? Me dijo. ¿Por qué robaste? No me dijo porque agarra, ¿por qué robaste? Y lloraba, lloraba, y al final yo terminé consolando a mi papá. ¿Entiendes eso? ¿Quieres que te diga algo? Por lo que dice Proverbios, yo doy gracias a Dios por esa instrucción. Yo creo que eso es lo que el autor de Proverbios está diciendo. Castiga a tu hijo cuando peque, no va a morir, no rehuses. Incluso habla de oportunamente, cuando todavía hay esperanza, es en tu traducción, porque la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido, ¿qué es? Es vergüenza de la mamá, incluso de la que lo dio a luz. La instrucción es protectora, hermano. La disciplina es para protegernos de un dolor mayor. O sea, Dios usa el dolor para cuidarnos de un dolor mayor, ¿cierto? ¿Cierto? Dios obra de esa manera. Número dos, la disciplina de Dios es instructiva, porque cuando tú ves la Biblia en el libro de Ruth, ¿sabes cuándo comienza toda la restauración de Ruth y Noemí? ¿Saben cuándo? Cuando dice la Biblia que ellos regresan a Belén. Ahí comienza su restauración. ¿Cómo lo sabemos? Ruth capítulo 1, miren conmigo, solo el texto 6. Solo en el texto 6 es suficiente para corroborar esta verdad. Miren el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque, ¿qué dice el texto? Que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Mira, ayer les contaba a los hermanos, ¿quién fue el que le habló? No se sabe. Fue un anónimo. Solo te puedo decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está. Solo fue alguien, tal vez un viajero, que trató con ella, le habló la esperanza que Dios había visitado otra vez a su pueblo. Y eso la hizo reflexionar, la hizo volver en sí y vivir en los campos de miseria. Se dio cuenta que esa disciplina que Dios estaba aplicando en ella y en su nación en Belén, literalmente la instruyó. Porque después de eso se levanta y vuelve, ¿saben dónde? A Belén. ¿Qué hace la disciplina en nuestros hijos? Los regresan al lugar que Dios quiere. ¿Cómo sabemos eso? Miren, ya habéis olvidado. ¿Se acuerdan el texto de la disciplina? Saltemos acá. Hijo mío, ¿no qué?
¿Vieron? Ni desmayes, porque la gran razón, ¿cuál es el motivo de la disciplina de Dios con nosotros? Es su amor. ¿Alguna vez se creyeron el cuento, hijo, esto me va a doler más a mí que a ti? Yo nunca me creí eso, ¿no? Pero en realidad, ¿el móvil cuál es? Es el amor. Y qué padre es aquel a quien, miren el texto, a su hijo no lo disciplina. De hecho, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, dice la expresión. En otra traducción dice, es un padre ignorante, no se da cuenta del peligro que está su hijo. Es importante que nosotros entendamos que la disciplina es para instruir, no para destruir. Aclaremos esto. Es para proteger, pero es para que reflexionen también. La disciplina trae una reflexión. En el caso de Noemí, la vuelve al lugar, la hace reflexionar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que se levanta un día y le dice al papá, dame la parte de bienes que me corresponde, o sea, dame la herencia? Hermano, ¿cuándo se disfruta de herencia una persona? ¿Qué tiene que pasar con los padres? Tiene que morir. ¿Sabe lo que le está diciendo literalmente el hijo al papá, no? Muérete. Yo necesito lo que es mío. El padre rehusó. ¿Quieres? ¿Quieres? Toma. Y se fue. Cuando estuvo en la miseria, ahí volvió en sí. Es una expresión, volvió en sí. Ahí reflexionó. Ahí volvió en sí. Y toda esa disciplina, al punto de llegar a la miseria paupérrima de su vida, lo hizo volver, lo hizo recordar, lo hizo regresar, ¿cierto? ¿Y cómo estaba el padre ahí? ¿Cómo estaba el padre? Estaba esperando. ¿El padre colaboró para consentir a su hijo? No fue así. Pero tal vez todas esas largas noches él puso su corazón en oración. Tal vez todas esas largas noches tuvo que esperar con paciencia que un día su hijo regrese. Carlos Spurgeon llegó a decir, si no tenemos dolores de cabeza para corregir a nuestros hijos, tendremos dolores de corazón cuando ellos crezcan. O sea, usted elige. Usted elige. ¿Entiende eso? Qué importante, porque la disciplina es reflexiva. Y por último, la disciplina es correctiva. Siempre la disciplina sobre nuestros hijos es para que a ellos hagan la voluntad de Dios. Y en esa corrección disfruten del lugar que Dios tiene para ellos. Noemí va a ser restaurada. En el caso de su descendencia, lo va a disfrutar. Ahora, hermanos, ya, yo tengo que ir terminando, voy a avanzar rápido, y ahora ya me gana. Estos son algunos textos que simplemente están repitiendo lo mismo. Quiero que vean esta imagen. La mayoría de nosotros aprendió a escribir con esta imagen, ¿cierto? Nuestros hijos aprenden. Esto es un jupogramo. Esto aparece en la Biblia. ¿Saben dónde? ¿Se acuerdan cuando la Biblia es clara al decir en 1 Pedro que Cristo nos dejó ejemplo para seguir qué? ¿Saben qué significa eso, hermano? Es esta palabra. Cristo dejó los trazos simplemente para seguir el diseño que él ya puso. Usted y yo nunca le podremos decir a nuestro hijo, a nuestra hija, la disciplina o la corrección nunca será suficiente, escuchen esto, si no somos ejemplo. Richard Baxter, el teólogo puritano, llegó a decir, asegúrate que tu conducta no desmientan tus palabras. Asegúrate, Padre, que tu ejemplo no contradiga tu enseñanza. El mismo Richard Baxter llegó a decir, oh, que Dios estimule el corazón de las familias de la iglesia para que cada hogar sea una iglesia de adoración y obediencia a Dios. Que Dios estimule nuestros corazones a ser padres de ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo. Y tú y yo, si somos ejemplo a nuestros hijos, vamos a poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Entiende eso? No le diga, vaya a la iglesia y usted, hermano. No le diga, no mientas, hijo, y usted, hermana. No le diga, hijo, perdona, y yo. Hijo, sea leal, y sin embargo yo. ¿Entiende eso? Estimule a sus hijos con el ejemplo. Y cuando uno avanza los años, al ver a nuestros hijos, ¿quieres que te diga algo? Uno no los puede obligar a ser cristiano. Ah, pero sí los puede estimular, ¿cierto? Sí los puede contagiar.
cuando ellos ven nuestras vidas. Este es un hombre llamado Stuart Kennedy, un capellán de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que se encargaba de instruir con la palabra de Dios al ejército en la guerra civil. ¿Saben qué me llamó la atención? Cuando él habló con su hijo al despedirse probablemente por última vez, antes de enfrentar la guerra, él le dijo, hijo, la oración que quiero que hagas es la siguiente, no ores, Dios guarda a papá para que llegue salvo. Hijo, no ores por eso, le dijo. La oración que quiero que eleves a nuestro Dios es, Dios, dale valor a mi padre para rechazar el pecado. Papá muerto es papá todavía, pero papá deshonrado ante Dios es muy duro para ponerlo en palabras. Y tal vez nosotros tengamos que hacer esa oración, nuestra oración, de no ser tropiezo a nuestros hijos, al inculcarles algo que ellos saben que no somos en el interior. Miren, hermanos, cuánto impacto ejerce un papá de ejemplo, ¿cierto? Has notado que he hablado mucho de mi padre hasta el día de hoy. Él es un ejemplo a seguir. ¿Y quieres que te diga algo? Nunca nos dio cosas materiales como muchos lo criticaron. De hecho, no recuerdo que nos haya dado incluso zapatillas de marca para que entiendas, o un celular de última moda, pero hasta el día de hoy es nuestro amigo. Mis hermanos pueden acercarse a él y pedirle un consejo. Hasta el día de hoy los hermanos que nos visitan disfrutan de su conversación con él. Oramos para que él y mi mamá puedan ser fieles hasta la muerte. Oramos para que ellos sigan siendo de ejemplos en la congregación que Dios les ha puesto. Pero queridos hermanos, necesitamos recordar que nosotros debemos imitar primero a Cristo, pues. Y vamos a poder decirle a nuestros hijos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora voy a terminar con esto. ¿Hay algún padre perfecto acá? No lo hay. No somos perfectos. De hecho, Jesús dijo, solo hay uno bueno y perfecto. ¿Quién es? Ahora, te vuelvo a decir, hermano, como te dije el lunes, yo no estoy por encima de nadie en esto. Soy un compañero de batalla. He cometido muchos errores, los sigo cometiendo. No soy perfecto. Pero ¿quieres que te diga algo? Por la gracia de Dios, podemos llegar a ser los padres que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. Juan Calvino dijo, todo lo malo que veas en mí, ese soy yo. Pero todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Que Dios nos dé gracia para ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos vean que nosotros le seguimos. Y como hemos cantado el día lunes, danos un bello hogar. Termino con esto. El doctor David Jeremiah llegó a contar la historia de su hijo mayor. El hijo mayor tenía un amigo, doctor, profesional, y él cuenta que en este caso el hijo acompañó a su amigo al cementerio porque habían terminado de enterrar al papá. Había disfrutado de 82 años de matrimonio con su esposa. Y luego del cementerio van a la casa para tomar una siesta y luego compartir un poco mientras hacían recuerdos del papá ya fallecido. Y él cuenta que cuando se sentó con los hermanos de su amigo, empezaron a recordar evento tras evento con el que había fallecido. Y el amigo le preguntó a la mamá, mamá, ¿cuándo terminó la luna de miel con mi papá? ¿Saben lo que dijo la mamá? Terminó ayer, terminó ayer. Yo quiero eso para mi hogar. ¿No queremos eso? Que hasta que Dios nos dé vida, podamos decirle a nuestros hijos, disfrutamos una luna de miel. Porque si Jehová no edifica la casa, ahora si alguien en esta noche está con nosotros
y quiere disfrutar, como se canta, un bello hogar, donde el padre es devoto y la mujer piadosa y los hijos crecen en el temor de Dios, muy diferente a la sociedad, usted necesita al autor del hogar y el autor de su vida y aquel que le dio hijos y todavía a pesar de lo que conoce de usted, decidió morir en la cruz. La Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La palabra dado en el hebreo es la palabra Natán. ¿Saben qué significa, amigos? Abandonado. ¿Cómo es eso, hermano? Dios abandonó a su hijo. ¿Saben por qué? Porque te ama. ¿Dónde lo abandonó? Mire a la cruz. Las penúltimas palabras del Salvador en la cruz, suspendido por amor a usted y a mí, fue Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Natán. Pero Dios lo levantó con poder y él muy pronto regresará. Pero pensó en usted y preparó este día para usted, para que usted en esta noche tenga sus pecados perdonados, viva la esperanza de la vida eterna y viva la restauración que esta mujer que vino en desgracia fue restaurada. ¿Y solo por qué? Por la gracia de Dios. Pero hermano, soy una persona que ha fallado mucho y tengo muchos pecados, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero hermano, que Dios haya muerto por mí, sí, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y esa gracia se hizo carne, se hizo humana, pensando en usted, como por cada uno de nosotros, para que usted en esta mañana, en esta noche ya, en este momento, tenga un corazón arrepentido y venga a Cristo por la fe. Usted se podrá ir, pero si usted se va con Cristo, usted tiene el perdón de todos sus pecados, la paz en su interior que solo Dios puede dar y comenzará la restauración del Dios Todopoderoso en su alma y sobre todo la seguridad eterna de pasar la gloria con el Hijo de Dios. ¿Lo quiere usted? Arrepiéntase. Todavía hay tiempo. Vamos a orar. Hermano, no hay tiempo.